Cessnit y la búsqueda del bien. De Crystal G. Seudónimo. Parte 1. Viaje desde la oscuridad. Había sido una muy buena noche, muy buena. El recuento de hoy reportaba cena, diversión y una excelente ganancia. Móvil, líquido, todo en una sola noche. Demasiado fácil. Pero a las 5 a.m. había que emprender el viaje. Sería arriesgado quedarse más tiempo. Aún no había luz. Era mejor escabullirse en la oscuridad hasta llegar a casa. Un trayecto corto, pero efectivo. Cessnit subió a la cabina de su aeromóvil y su dispositivo en la muñeca izquierda parpadeó un segundo en un color azul eléctrico que atravesó el cristal del que estaba hecho. Y casi al abrir los ojos, después de un cortísimo trayecto, había llegado. Los aeromóviles resultaban muy convenientes ahora, y aunque eran demasiado costosos, Cessnit no tenía mucho problema con eso, porque había fondos para soportar los lujos. Estos y muchos otros, o mejor dicho, todos. Aquel enorme edificio color humo representaba paz, tranquilidad y descanso, o lo más cercano a eso que Cessnit conocía. Una voz virtual dio la bienvenida a la joven. Buenos días, señorita Cessnit. ¿Tuvo usted un paseo agradable? Mucho. Gente, dijo Cessnit, dirigiendo una mirada de exasperación a la imagen que le hablaba desde un panel de cristal. Señorita, por favor no me llame así. Sé que soy solo el holograma de lo que fue una escolta, pero mi inteligencia, aunque artificial, me deja saber que usted me detesta. Tu inteligencia te guía bien, ente. Por eso te digo así. Eso es lo que eres. Y no me provoques. Puedo ser creativa y darte otro nombre. Uno peor. ¿O qué tal desconectarte? Cessnit dijo eso último con una risa burlona mientras cerraba el ascensor. Y el escolta virtual no pudo responder. Era cierto. Cessnit lo detestaba. No entendía por qué ahora en todos lados tenía que haber imágenes de personas atendiendo todos los servicios en vez de personas reales. Movía la cabeza de un lado a otro. Se exasperaba. De nuevo, como siempre. Entonces el ascensor se detuvo. Piso 7. Todo muy solo. Perfecto. A ella no le gustaba la compañía. El brazalete de identidad daba acceso a todo. Transporte, cuentas, información personal. Todo en un solo dispositivo. También la puerta de su casa. Claro que este dispositivo era muy caro, pero usando esto, podría estar segura de que no perdería nada. Si se dañaba o lo perdía, tal vez entonces su único problema sería llegar a la casa aseguradora para poderlo reponer. Sin embargo, todos sus bienes estarían a salvo, e incluso su alma. De cierta manera. Cessnit no había querido hacer lo que la mayoría había hecho ya, es decir, implantarse el mismo dispositivo de manera microscópica en una de las muñecas, para no correr ese riesgo de extraviar. La gente decía que era más fácil así porque con un solo acercamiento de la muñeca o un comando de voz hacia ella, podías llamar un aeromóvil o ponerle candado a todas las puertas de tu casa y hasta pagar un café. Todo ahí, solo en tu muñeca. Pero Cessnit no lo haría, y sabía muy bien cuál era la razón de eso, aunque no le gustaba mucho pensar en ello. Prefería fingir que no lo conocía y fingir que la tecnología moderna le asustaba un poco. Mientras tanto, nunca se quitaba su brazalete. Resultaba cómodo, ligero y era casi indestructible, al mismo tiempo que parecía tan solo un accesorio. Recordaba haber visto algo muy parecido en la muñeca de su madre cuando era niño. Pero también era mejor no recordar eso. Siempre que pensaba en su familia, prefería obligar a su mente a eludir aquel pensamiento, y ese era uno de esos momentos. Así que ella solo pasó al siguiente asunto en su mente. Había mucha energía que reponer y muy poco tiempo, pero en una bañera inteligente todo podía ser. Nuevamente Cessnit recurrió a su dispositivo. Extracto de árnica e hidromasaje, le ordenó, mientras pensaba en reponer sus músculos. Lentamente entró en el agua y se recostó allí al tiempo que su mente corría a otra parte.
Hoy podría ser otra noche productiva. No le había ido mal. Ya había transferido toda la información necesaria para enviar el fondo de las cuentas de Randall a las suyas. También el aeromóvil que le había quitado pronto sería desmantelado, y también pronto podría disponer de las ganancias. Cessnich recordaba cómo eran antes los móviles, con motores a gasolina, lentos, altamente contaminantes y graciosos, muy graciosos, con sus 4 ruedas y donde cabía toda una familia. Un concepto un tanto olvidado, familia. De nuevo sus fantasmas le atormentaban, pero ella los eludía muy bien. Llevaba años haciéndolo, así que no representaba tanto esfuerzo. En fin, todo marchaba muy bien, tal vez demasiado bien. Mientras pensaba en todo eso, había entrado en la tina de hidromasaje, y ésta comenzaba su efecto. Ya la invadía un sueño profundo. Lentamente sus ojos se cerraron, mientras escuchaba caer el agua, y de pronto, y antes de que se diera cuenta, está otra vez ahí. Otra vez ese sueño, el mismo, siempre. La perseguía una sombra roja. Ella se ocultaba entre los arbustos cerca de casa de su madre, en la aldea, pero nada parecía tener el tamaño para esconderla, aunque ella no era corpulenta. La sombra siempre la encontraba y la perseguía con sus ojos rojos brillantes entre la oscuridad de la noche. Cada vez la acechaba más y más cerca, mientras el sudor corría por su cara y ella huía desesperada por escapar. Entonces su mente pensaba en ellos, en su familia, en su Salvador. Era ahí cuando de pronto, y a un lado de esa horrible sombra roja, aparecía otra de color azul, que no le miraba ni por un instante. Simplemente seguía el camino que recorría Cessnich, pareciendo cuidarla de la otra sombra, como deslizándose, desapareciendo y reapareciendo con parpadeos azul eléctrico y no permitiendo que Cessnich fuese dañada. Ella no podía más con aquella carrera en la cual escapaba de ese maligno ser, pero al mismo tiempo intentaba adivinar quién era ese protector que la acompañaba en cada sueño, siempre queriendo mirarlo pero jamás pudiendo reconocer su rostro. Y cuando en aquella carrera parecía quedarse sin el más mínimo aliento para continuar, simplemente caía de rodillas, siempre frente a la casa de su madre, y lloraba incontrolable, cubriendo su rostro, pues aquel ser se transformaba en un horrible perro negro que a poco la devoraría con sus enormes fauces, mientras sus ojos rojos sangre parecían burlarse de ella. Pero entonces, y solo entonces, su héroe llegaba. Rápido cual rayo y de un solo y resonante golpe, ponía fuera de combate a ese monstruo. Y antes de que Cessnich pudiera levantar siquiera la mirada para ver su rostro, él ya se había ido. Entonces, ella despertaba con el rostro bañado en lágrimas y sudor y gritando: ¡No te vayas! Despertaba entonces en aquella bañera helada, con los ojos abiertos como platos, y pensando siempre por qué ese rostro quedaba en oscuridad, y por qué no podía dejar de soñar lo que soñaba, quién era su Salvador, y por qué se iba siempre antes de que ella pudiera ver su cara. Cessnich suspiró. Otra noche de sueño y sin descanso, y agotador, le esperaba. El mal humor siempre se apoderaba de ella cuando este sueño se cruzaba en su cabeza. Se envolvió rápidamente en su bata y se dirigió directamente a su cama. Tumbada como estaba, recordaba con mayor facilidad todo lo anterior. Comprendía que soñaba con esa sombra roja que se convertía en un bravo perro, porque de esa manera había muerto su padre, todo por su ideología, y miraba hacia arriba, creyendo estar harta de pensar en ello. Una y otra vez recordaba como por apariciones la muerte de su padre, pero tampoco era un tema que pudiera permitirse abordar ahora. Cuando despertó por fin varias horas después, y a pesar de haber creído que no dormiría esta vez, recordó que tenía que ir a ver a Hayumi. Le dolía la cabeza y había perdido más de medio día. De nuevo estaba de mal humor. No era raro. Hayumi había estado llamando. El brazalete de Cessnich no paraba de parpadear, pero ella prefería no responder. No aún. Sabía perfectamente todo lo que Hayumi le diría. Que era tarde, que debía cuidar su imagen y que la puntualidad también era parte de eso. Los clientes se encantaban con todo y todo también incluía su seriedad. No. Era mejor no responder. Además, siempre prefería viajar en su aero. Era la mejor ruta larga. Podía ver el movimiento de la ciudad, de la orbe, aunque no precisamente le encantaba.
pero por alguna razón no quería perderse la oportunidad de seguir mirando a la gente, aunque tampoco quería estar cerca de ella. Cessnit era rara, más que rara. Ahora las personas compraban algo parecido a lo que recordaba ella de niña, que algunos llamaban Smart, un automóvil para una sola persona, para la ciudad, pequeño. Su aero se parecía mucho a eso, pero viajaba ligera sobre una pequeña capa de aire y era impulsado por la energía solar que se acumulaba durante el día. Estaba bien diseñado, pues tenía 2 generadores de energía, uno para la noche y otro para el día. El suyo era más caro porque contaba con ese doble respaldo, pues ella pocas veces estaba en casa, siempre lo quería disponible. Además era ultra rápido, pues también tenía la ventaja de ser una de las pocas personas que podían pagar uno. Y aunque también podía usar el tren luz, era curioso que lo llamaran así, porque la gente decía que era lo más cercano a la velocidad de la luz para viajar, aunque en realidad no era tan rápido. Pero aunque podía usar el tren luz, no lo haría porque odiaba pensar que las estaciones estaban predeterminadas. Ella siempre quería trazar su propio camino. Pocas veces seguiría la misma ruta. Otro parpadeo de su brazalete la hizo volver a la realidad. «Hayumi, estoy por llegar», por fin respondió. «Es muy tarde, Cess». La voz de su amiga era severa. Ya sé, no digas lo de siempre, estoy entrando, te veré en un momento». Cessnit terminó el enlace. No era cierto que estaba entrando, pero casi. 2 minutos más eran solo un breve momento. Estaba fuera del edificio, admirando el cielo. Sus ojos buscaban algo en él, aunque no sabía exactamente qué. Claro que no estaba esperando en la puerta principal, no. Allí todos la molestarían porque sabían quién era. Cessnit siempre evitaba el contacto con la gente, al menos lo más que podía. Nadie era bueno en realidad. Solo Hayumi era su amiga en ese mundo. Suspiró, segura de que nadie la veía, y entró al edificio color rojo sangre, dejando muy a su pesar la contemplación del cielo que hacía en ese momento. Siempre volvería a hacerlo después. Aún no encontraba lo que creía necesitar ahí, pero ahora había que poner buena cara, la mejor posible. Hayumi tenía una posición privilegiada en ese lugar. En el ascensor, Cessnit tenía que subir al piso 70 para verla, y aunque siempre se cruzaba con personas que sabían exactamente quién era ella, claro que Cessnit nunca se involucraba. Las personas lo sabían, así que solo la miraban cuchicheando de cerca, acerca de ella, y admirándola de lejos. Sabían que ella jamás tendría conversación alguna con ellos, y sabían también que ella conocía todo lo que decían de su persona, pero simplemente no le interesaba. Esas personas jamás sabrían quién era ella, no en realidad. A veces ni Cessnit misma lo sabía, pero tampoco estaba dispuesta a aceptarlo. No mientras alguien en la Tierra pudiera escucharla. Muchas gracias por haber escuchado esta primera parte de nuestra historia. Te saluda y te bendice para siempre y desde siempre tu amiga y escritora Crystal G.